Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a nuestra reunión de Rotary Club de Buenos Aires y vamos a saludar a las banderas. La bandera argentina, la bandera de la ciudad de Buenos Aires y la bandera rotaria. Muchas gracias, pueden tomar asiento. Un comentario que les quiero hacer. Hoy es un día diferente. Tenemos este salón que no es el más cómodo al que estamos acostumbrados, pero no está disponible porque el hotel tiene una convención importante. Y por otra parte es diferente por otro motivo. Vamos a tener un orador con socio de nuestro club, Jorge Kogan, que casualmente ha sido abuelo anteayer. Así que doble motivo para felicitarlo. Y vamos a iniciar un ciclo de pequeñas presentaciones, breves presentaciones de los proyectos que el club tiene, ¿no? Muchas veces los socios me dicen, se enteran de un proyecto y dicen, ¿por qué no difunden un poco más? Y creo que tienen razón. Y en el día de hoy, nuestro consocio José Milei va a hablar de lo que es el proyecto Chagas, un proyecto muy importante que estamos iniciando, de importante magnitud porque son $40.000. No todos los días conseguimos $40.000 para un proyecto. Y acá quiero poner de manifiesto los distritos y los clubes que nos han acompañado. Curiosamente, un distrito del sur de Italia, de la Calabria, es el principal sponsor de este proyecto, con $5.600. Y después tenemos, nuestro distrito, el distrito 4851 de Argentina, Rotary de Chicago, Rotary de Córdoba, Rotary Morgan Hill. Con eso lo que les quiero decir, que las subvenciones globales, que esto está financiado por una subvención global, son una importante vía de acceso para proyectos de magnitud. Todo esto lo maneja la Fundación Rotaria, liderada por Carlos Noyek y Luis Curuchet. Y quiero felicitar a los protagonistas de este proyecto, que son los doctores José Milei, Jorge Lerman, Héctor Freilich y nuestro consocio, el ingeniero Ricardo Aguirre, que hace una colaboración importante. Muchas gracias. Invitamos a nuestro secretario honorario, Guillermo Combal, a dar el informe de secretaría. Guillermo. Hola, buenas tardes. Qué gratas que son estas tertulias donde podemos charlar todos. Es un gusto estar con ustedes. Señoras, señores, invitados especiales, amigos rotarios, muy buenos días. Preside la reunión del día de hoy, miércoles 24 de agosto, bajo el formato dual, el doctor Jorge Grimpe. Lo acompañamos en esta mesa cabecera el orador de la fecha, nuestro consocio y ex gobernador del distrito 4890, ejercicio 1998-1999, Jorge Kogan, quien asiste acompañado por su señora esposa, Marta, y también por Ricardo Orlando, a quien le damos una muy cordial bienvenida. Nos hablará sobre transporte, desafíos y oportunidades para Argentina. El orador será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño. Los socios que deseen formular preguntas la podrán hacer llegar a través del celular del club. Aquellos socios que no cuenten con el número de teléfono lo podrán encontrar en la sección Ciclo de Conferencias de nuestro Informa. Acompañamos asimismo al señor presidente sentados en la mesa cabecera, el expresidente Ubaldo Aguirre, el consocio y ex gobernador del distrito 4890, ejercicio 1999-2000, Juan Gear, y los consocios Roberto Planas, José Milei,
Juan Insúa. José Milei, al término de este informe, nos brindará un breve mensaje. O sea, que hoy es una fiesta completa al tener entre nuestros consocios a 12 gobernadores de distrito, Juan Gear y Jorge Coan. Especialmente invitados se encuentran presentes Guillermo Ferraro, invitado por Rodolfo Canese Méndez, Pablo Perrino, invitado por Juan Carlos Casaña, Eduardo Suárez Batán, invitado por Sergio Crivelli, y Pablo Sanabria, invitado por Máximo Fonrush. O sea, que hoy, en esta fiesta completa, tenemos a los 2 gobernadores de distrito. Hoy se cumplen 123 años del nacimiento de Jorge Luis Borges, una de las plumas más destacadas en la Argentina y el mundo. Nació el 24 de febrero de 1899 como Jorge Francisco Isidoro Luis Borges, tal su nombre completo. Figura clave para la literatura de habla hispana y universal. En la fiesta anual de los lauros que organiza nuestro club en 1969, se le entregó el laurel de plata. Sobre su vida y obra ya nos ha ilustrado nuestro consocio, el doctor Jorge Patané. Avisos parroquiales. Les recordamos que el próximo 31 de agosto se llevará a cabo un curso gratuito de RCP básica, organizado conjuntamente por Arritmia Alianza Argentina y nuestro club. El mismo se realizará en el edificio Casará, sito en la Avenida de Mayo 1190 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 9:30 a 12:30. El curso está dirigido a rotarios, familiares, amigos y reitero, es totalmente gratuito. Tomen en cuenta que en la maratón del otro día, gracias a este RCP, salvaron una corredora que estuvo 20 minutos totalmente desmayada. Es importante que lo tomemos en cuenta. El próximo miércoles 31 de agosto ocupará esta tribuna el señor Jorge Macri, ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Quién nos hablará? Bueno, no sé, nos hablará. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y sean muy bienvenidos al Rotary Club de Buenos Aires. Invito a José Milei a ocupar nuestra tribuna. Estimados consocios, hoy iniciamos, por pedido de la Presidencia, el informe de todas las acciones que se están haciendo a lo largo del país, vinculados fundamentalmente con la salud. Hoy nos toca hablar de la subvención global, que es en la cual el Rotary Club de Buenos Aires es la institución principal y el Instituto de Alberto Z. Kini de Investigaciones Transnacionales de la UBA coopera con el manejo de las historias clínicas, la estadística, etc. Nos hemos embarcado de hace varios años en el estudio clínico, cardiológico, bioquímico y seguimiento de pacientes con enfermedad de Chagas en las localidades de Alto Comedero y Perico, en la provincia de Jujuy. Hemos estado allí al principio de abril de este año y hemos estado también a principios de este mes de agosto y nos hemos dedicado al estudio de pacientes chagásicos en varios de los lugares que voy a enunciar ahora. Pero antes de eso, quiero llamar la atención sobre una cosa muy dolorosa. En general, cuando hablo de esta enfermedad, que lo hago muy a menudo, el título mío es Enfermedad de Chagas, una realidad dolorosa. ¿Y por qué digo esto? Porque fíjense lo que pasaba en la misión San Patricio en Salta en el año 1936. Y fíjense lo que pasa ahora en Casti, Jujuy, en el año 2021. Es decir, desde el año 1909 que se descubrió la enfermedad, han pasado 100 y pico de años y el asunto sigue sin arreglarse. Esto se empeora cuando estudiamos las estadísticas de la OMS, en el cual la Argentina desgraciadamente ocupa el lugar número 1 en la cantidad de gente infectada con el T. cruzi. Estamos en prácticamente más de 1,5 millones de habitantes que están ya infectados con la enfermedad de cruzi, de los cuales se estiman que tiene la cardiomiopatía chagásica alrededor de casi 400.000 pacientes. Decimos entonces que la miocarditis chagásica es la miocarditis crónica más frecuente en el mundo.
la enfermedad parasitaria que más muertes causa en Latinoamérica y en la que se la considera endémica y donde 30 millones de individuos crónicamente infectados se distribuyen en 27 países. Continúa esta enfermedad siendo un riesgo para la salud de aproximadamente 100.000 millones de personas expuestas, la mayoría latinoamericanas. Y aparte, debo decir que desgraciadamente, y aunque muchos de ustedes les llama la atención, hemos exportado esta enfermedad, dado que a través de las transfusiones de sangre, muchos latinoamericanos que viajan a Europa y Estados Unidos, al transfundir la sangre, transfunden también la enfermedad. El objetivo general, muy rápido porque esto lleva varias hojas, no lo voy a entretener con esto, es simplemente un resumen, es el estudio cardiológico de los pacientes infectados por el T. crucis en las comunidades de Alto Comederos y Perico en la provincia de Jujuy. También me apresuro a decir que estaban programados otras provincias y que desgraciadamente por motivos políticos los ministerios y los gobernadores han impedido la llegada del Rotary a esos lugares. Vamos a hablar hoy simplemente de resultados parciales. Bueno, el registro de talla, peso, etcétera, y tomas de sangre para la confirmación de los pacientes chagásicos citados mediante los métodos de ELISA y hay a título final, el cual nos da la certeza de que el paciente es chagásico. Y lo más importante de todo, y que ahora vamos a dar los resultados parciales simplemente, es la valoración clínica, cardiológica y de diagnóstico por imágenes, en el cual comprende electrocardiograma, ecografía con Doppler color, Holter de 24 horas, que actualmente se siguen procesando en el Instituto Tacchini y se van informando, y eso se debe a la gran afluencia de pacientes que no permiten el estudio tan rápido como hubiéramos querido. Pero les voy informando resultados parciales. En Ciudad de Perico evaluamos hasta el presente 154 enfermos, 75% eran chagásicos y el 72% presentaron un electro normal. No los voy a aburrir diciendo cuáles son los diagnósticos, simplemente que se cumplen en esta oportunidad los bloqueos de rama, los semibloqueos anterior izquierdo, bloqueo de mano derecha, bloqueos AB completo. Pero lo más importante de todo esto es que se indicaron la colocación de 4 marcapasos que obviamente son salvadores de vida. Lo mismo ocurrió en Alto Comedero, en el Hospital Guillermo Snopek. Ahí se estudiaron hasta el momento 124 pacientes, 112 pacientes que corresponden al 90% eran chagásicos y 77 pacientes, como en el caso anterior, un altísimo porcentaje tenían electrocardiograma normal. Se volvían a repetir los mismos diagnósticos y otra vez, muy importante desde el punto de vista sanitario, se indicaron la colocación de 11 marcapasos salvadores de vida. En el centro Carlos Alvarado, que es el último, en el cual tenemos menos datos, se estudiaron 65 pacientes, 72% eran chagásicos y anormal, con electrocardiograma normal, era el 42%. Se repetían los mismos diagnósticos y se colocaron 12 marcapasos. Por lo tanto, si la cuenta no me da mal, estamos en la colocación de 17 marcapasos hasta ahora. Pacientes que si no hubieran sido intervenidos y colocados marcapasos, hubieran fallecido, muerte súbita, paro cardiorrespiratorio, etc. Lo otro que me resulta muy importante y trascendental transmitirlo es que dentro del plan existía un plan de información para la comunidad. Y en ese sentido, durante los días de trabajo en Jujuy se brindaron 2 charlas cada día. Participaron alumnos de 5º y 6º grado, agentes primarios de salud, médicos y bioquímicos. Fuimos a los laboratorios para dialogar y actualizar los procedimientos diagnósticos vinculados a esta patología. Las charlas que se hicieron se brindaron en los hospitales y en las escuelas cercanas. Y contamos con la colaboración de
de dos especializadas, ¿no es cierto? La ingeniera Contreras del Instituto de Biología de Altura, quien se refirió a las características de las vinchucas y de su hábitat, y de la bioquímica Sadir de la Dirección Provincial de Sanidad, que expuso sobre estadísticas provinciales, y el doctor Héctor Freili, que desgraciadamente no se encuentra hoy entre nosotros porque está viajando, se explayó sobre aspectos de esta comunidad. Lo más importante, lo más resaltable y lo que apunta realmente a la prevención de esta enfermedad es que fíjense la cantidad de alumnos que había, la participación, hay varios de ellos que están levantando la mano para participar, es decir, fue una jornada total de prevención dirigida a la comunidad infantil y adolescente. Acá tenemos la lista de donaciones, incluía una importante cantidad de donaciones. 7 electrocardiógrafos Taurus, 2 sistemas de Holter con software de análisis y 4 grabadoras Holter, 2 micropipetas automáticas multicanal de 8 canales, 200 tips amarillos universales con Corona Eppendorf para los estudios de diagnóstico, 8 Tagastest ELISA lisado del laboratorio Cromoion, 24 Chagatest de una marca muy importante también Cromoion para diagnóstico, y una notebook Asus que va a servir que está sirviendo en este momento para el estudio estadístico y la resolución de los casos y la obtención de valores estadísticos. Como colaboradores locales debo resaltar, Gonzalo Nicolás es el coordinador general para todo Jujuy desde el punto de vista cardiológico. Él es un tesista que fue rechazado en varios lados, vino al Instituto Taquini, lo aceptamos y está realizando una tesis realmente brillante que va a culminar con la redacción de un libro. Después están los locales, ¿no es cierto? Varios de ellos, los cuales se han manifestado con total desinterés en la colaboración de todo el trabajo. Y finalmente llegamos a los agradecimientos para terminar con esta brevísima exposición. Primero que nada al Ministerio de Salud de Jujuy, al doctor Antonio Buljubasic, que nos ha brindado todo tipo de apoyo, al Rotary Club de Jujuy, que acá nos han agasajado, acá estamos con ellos, y ese agasajo incluyó la invitación al edificio del gobierno, ¿no es cierto?, del gobierno de Jujuy, en el cual tuvimos la oportunidad de poder ver la primera bandera patria legada por el general Belgrano al pueblo de Jujuy por el éxodo jujeño. Bueno, espero que esta corta conversación haya servido como inicio para seguir con otras acciones que se están haciendo. Creo que la próxima es el dengue y seguimos durante todo el año informando de todo lo que hace el Rotary no en el extranjero, sino en el extra Rotary. Muchas gracias. Bueno, llegó el momento de escuchar a nuestro consorcio Jorge Kogan con su disertación sobre el transporte en la Argentina. Clara Mariño lo va a presentar. Hola, buenas tardes. El orador de hoy, el ingeniero Jorge Kogan, es especialista internacional en infraestructura, transporte y desarrollo sustentable. Ha sido consultor en organismos públicos y privados y de agencias internacionales en América Latina, los Estados Unidos, Europa, Asia y África. Más de 15 años estuvo en la vicepresidencia de infraestructura de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Fue secretario de Transporte de la Nación entre 1999 y el año 2001, y entre 1990 y 95 fue director de la reforma y concesión de los ferrocarriles y subterráneos de Buenos Aires
Está graduado en la Facultad de Ingeniería de la UBA, del IAE, y tiene un Master of Science del Imperial College. Además escribió un libro sobre su especialidad, que es Rieles con Futuro. Ingeniero Kogan, lo escuchamos. Bueno, buen día a todos los compañeros, amigos que no saludé. Gracias, Clara, por bajar el micrófono, porque Guillermo lo dejó para altos, y en este salón tenemos la capita del minutio de que no hay tarima, así que los oradores están naturalmente disminuidos en términos relativos. ¿Ahora sí? Sí. Por eso empiezo diciendo algo que no es muy útil para probar el micrófono. Dos notas introductorias. Una, que esta charla podía haber sido lo que en Rotary son las charlas de clasificación. En el Rotary Club de Buenos Aires no es muy habitual, pero en los estatutos de Rotary se prevé que los socios de los clubes rotarios den esta charla de clasificación. ¿De qué se trata? Es a la tarea o las actividades o profesiones que tienen. Y el objetivo es que los compañeros del club lo conozcan, pero además, al igual que la rueda rotaria, que gira para que todos los años haya un presidente distinto, un secretario distinto, la idea de que todos los socios vengan a hablar es que practiquen el potencial liderazgo que pueden tener en el futuro, además de la profesión que puedan tener. De modo que estas charlas de clasificación también son una vía de formación del rotario. Esto como información rotaria. La segunda nota introductoria es que el orador que originalmente estuvo invitado para esta presentación hoy, actual ministro de Economía y otras cosas, finalmente no pudo venir. A mí me invitaron para que hablara de este tema de transporte, pero no sé si quien me invitó, por indicación del presidente, tenía clara la conexión que había entre el tema del que yo iba a hablar y el orador que no vino. Les recuerdo que aunque no aparezcan los papeles, el orador que hoy tenía que venir ejerció el Ministerio de Transporte desde el 10 de diciembre del 2019 hasta la fecha. Así que si alguno quería ver cómo iba a funcionar el Ministerio de Economía, les puedo hacer algunos comentarios sobre cómo funciona el Ministerio de Transporte. Pero para mantenernos en la etapa introductoria, así como en el periodo 2002-2015, el área de transporte que estaba dentro del Ministerio de Infraestructura puede ser calificada con una única palabra, usando esta metodología que tienen los encuestadores ahora de hacer la ensalada de palabras, y la más grande la que prevalece. El periodo 2002-2015, tal vez lo dominante ha sido la corrupción. En este periodo, las palabras dominantes son incompetencia y despilfarro. Y este es el estado del sistema del transporte que nos encontramos y al que me voy a referir con algunas pinceladas, porque el presidente quiere que se reduzca la presentación a 20 minutos, así hay tiempo para las preguntas, con algunas pinceladas para entender cuáles son los problemas más importantes, para pintar lo complejo y diverso de la materia. Cuando hablamos de transporte estamos hablando de transporte carretero, automotor, vial, de transporte ferroviario, de transporte por agua con los puertos, la vía navegable, las empresas marítimas, transporte aéreo con los aeropuertos y las empresas aéreas, y también el transporte por tuberías, que transporta fundamentalmente hidrocarburos, gases y petróleo. Si miramos por el lado de los mercados, básicamente podríamos tener 4 mercados, por usar una palabra técnica: el transporte de pasajeros y el transporte de cargas, el transporte urbano y el transporte interurbano, o sea, el que se realiza fuera de las ciudades. Entonces vamos a tratar de ir entendiendo cómo se articulan estas distintas actividades con algunos comentarios que son lo que yo entiendo los principales desafíos que va a enfrentar la Argentina a muy corto plazo. El principal desafío es pasar de la incompetencia y el despilfarro a la competencia y el ahorro, y en todo caso la inversión. Ahora estamos viendo algunos
no todos lo ven, cómo se malgasta la plata. La mayor preocupación está por el tema de los subsidios, porque eso se va a derivar en mayores tarifas para los usuarios, cuando deberíamos estar discutiendo cómo hacemos para duplicar la inversión en transporte que la Argentina necesita como mínimo para mantener lo que tiene. Si no se duplica la inversión, que es muy baja, no vamos a sostener lo que tenemos. El sistema de transporte se viene deteriorando desde el año 2000 en adelante, lentamente, estamos perdiendo el capital. O sea que todo lo que se invierte es para reponer capital que se pierde, pero así no podemos crecer. Pero estamos debatiendo los subsidios y obviamente no se puede invertir cuando no alcanza la plata ni siquiera para los subsidios, que es un gran disparate que se inventó en el año 2002. Yo supongo que por la edad promedio de los que estamos aquí, todos viajaron en colectivo antes de los 2000 y en la Argentina no se pagaban subsidios al transporte automotor hasta el año 2002. Es más, el sistema de transporte urbano de Buenos Aires y muchas otras ciudades del país habían sido ejemplos no solo para otros países y tratar de replicarlo, aunque todos nosotros protestáramos que los colectivos son una porquería, que los choferes te llevan por delante, que no respetan. Sin embargo, la organización y el financiamiento de los sistemas de transporte era muy bien hecha. Banco Mundial, BID tomaron siempre la Argentina como un ejemplo de lo que había que hacer. Bueno, ahora es el caso opuesto, es el ejemplo de lo que no hay que hacer. ¿Cuáles son los principales, entonces, temas que hay que resolver? El principal tema que hay que resolver es el tema de los subsidios. Insisto, esto se está llevando entre medio punto y un punto del PBI. Se gasta en subsidios para los ómnibus solamente aproximadamente 2.000 millones de dólares por año. Más de la mitad de ese subsidio va a la región metropolitana. Esto es para financiar los ómnibus de un territorio que tiene un radio de 20 kilómetros. La otra mitad a todo el resto de las ciudades del país. Y hoy nos encontramos con el absurdo de estar, después de una gran discusión, con un aumento de tarifa que llevó la tarifa a 25 pesos. En el interior, desde hace años, se paga más del doble y ahora se paga más del triple y del cuádruple. Todavía nadie ha logrado explicar por qué un ciudadano en Córdoba tiene que pagar más la misma calidad de servicio, la misma distancia que en el área metropolitana, excepto una explicación política. Para algunos, los 12, 13, 14 millones de habitantes que deben representar unos 7, 8 millones de votos, hacen aparecer como la tarifa subsidiada una forma de atraer a los votantes. Pero también se subsidian otros sistemas de transporte. Hemos estado en la televisión cada tanto, recurrentemente hablando de los 800 millones de dólares que pierde Aerolíneas Argentinas. Mientras Aerolíneas todos los años hay que ponerle 800 millones de dólares, para los ferrocarriles el Estado gasta actualmente entre 2.000 y 2.500 millones de dólares. O sea que el tema del ferrocarril es en términos de subsidio. Dejemos el resto de las cosas y ahora le voy a decir en qué los gasta. 3 veces más que lo que cuesta Aerolíneas. Sin embargo, de esto no se habla. ¿Han visto en la televisión? ¿Han visto en algún medio gráfico hablar de este tema? No. Insisto, la pérdida es 3 veces superior a la de Aerolíneas. Y no se subsidian los trenes de carga que están en manos privadas. Ellos se autofinancian. Esto es para financiar los trenes del área metropolitana, que con la tarifa cubren menos del 5% del costo, 5% del costo, el 95% de los ingresos de ferrocarril viene del Tesoro, y para financiar los trenes de larga distancia, que se han recuperado porque primero la gente. La propaganda que todos los días ven en televisión de la Presidencia de la Nación, primero la gente, entre otras cosas, dice: hemos vuelto a unir 56 localidades de la República Argentina. Tenemos un país integrado. Hemos unido esas 56 localidades. A esas 56 localidades van 1 o 2 trenes por semana, vacíos, no va nadie. Lo único que justifica esos proyectos es el efecto beneficioso que para algunos tiene hacer esas inversiones. Cuando se concesionaron los ferrocarriles en la década del 90, Ferrocarriles perdía menos plata que ahora. Solo por referencia, a fines del año 91
entre ferrocarriles y subterráneos de Buenos Aires había 100.000 empleados. Cuando terminó el proceso de concesionamiento en el año 1995, el total de empleados ferroviarios y subterráneos juntos era de 14.500. Había 85.000 personas que literalmente no hacían nada. Esto podría alimentar la idea de el gobierno de los 90 cerró los ferrocarriles. Y yo creo que si les pregunto a todos ustedes que posiblemente representen lo más alto en calidad intelectual, y no estoy tratando de halagarlos, de lo que hay en nuestro país, todos estarían totalmente alineados con esta idea de que en el 90 se desmantelaron los ferrocarriles y que esto es un grave perjuicio para la Argentina. Bueno, en el año 1998 los tráficos ferroviarios de carga y de pasajeros en el área metropolitana alcanzaron el pico de su historia. Nunca se movieron más pasajeros ni carga que en ese momento, con 14.500 empleados, no con 100.000. Ahora que el Estado considera que primero la gente, y desde hace varios años el Estado ha recuperado los ferrocarriles para todos los argentinos, el total de empleados que hay entre ferrocarriles y subterráneos es casi 40.000. Entonces, no hay mucho para sorprenderse, porque si con un servicio que ha empeorado tenemos 3 veces más gente que la que había a finales de los 90, esa gente hay que pagarla. ¿Qué es esto? Esto es la vuelta del Estado a convertirse en un empleador y no en un proveedor de servicios. Y esto tiene que terminar con el debate de que por qué el Estado no. Sí, el Estado puede ser tan bueno como el sector privado, y lo es en muchos países. Pero en la Argentina el Estado ha probado que no puede, por lo menos ahora. El sector privado ha permitido mostrar que sí se puede, sí se pueden hacer muchas cosas. Y yo no estoy defendiendo por ninguna razón, porque no soy beneficiario de ninguna empresa de transporte ni he operado nunca en términos comerciales con esta. Fíjense, como dato, en el año 1995 la Argentina exportó 13 millones de toneladas de productos agrícolas. Este año pasado, Argentina exportó 100 millones de toneladas. Esto fue por un gigantesco aumento de la calidad y la productividad del campo, pero sin ferrocarriles privados y sin puertos privados sobre todo, y en la hidrovía que se dragó y se profundizó, esto no hubiera sido posible de ninguna manera. Cuando durante 20 años políticamente se llenaron la boca los gobernantes con la idea de que se desmantelaron los ferrocarriles, el Estado no hizo lo que tenía que hacer, no podrían estar hablando ni de la retención, ni del financiamiento del déficit, ni de ninguna de estas variables financieras y económicas, porque sin los 100 millones de toneladas de exportación la Argentina estaría quebrada hoy, o no hubieran podido gastar en nada de lo que se gastó porque no había plata para gastar. Pero esto no es reconocido públicamente. La Argentina tiene el complejo agroexportador de granos más grande del mundo. Ni siquiera en Estados Unidos. El complejo transporte, puertos, transporte fluvial y marítimo, hidrovía, ese complejo no es comparable a ninguna parte del mundo. El que se acerca, y en algunos años, dependiendo de los volúmenes, lo tengo acá en la mesa Jackie Ger, que va a ser mi auditor de lo que yo diga, en algunos años la zona del Mississippi compite, pero el resto del mundo está muy lejos de lo que hace la Argentina en esta materia. Entonces, como están en estado de recuperación los ferrocarriles por parte del Estado, estamos cerca de que a lo mejor a alguien se le ocurra también hacer los puertos, se acaba de decidir la estatización de la hidrovía, estamos no solo perjudicando las arcas públicas, aumentando el déficit con las consecuencias financieras, monetarias, reserva del Banco Central que va a tener, sino que además que esto mal hecho puede convertirse en un tapón para las exportaciones. En estos desafíos, además, hay una serie de mitos. El primer mito ya lo mencioné. Los 90 hicieron quebrar los ferrocarriles, quedaron pueblos
desconectados, nadie puede imaginarse cómo se hizo tamaña barbaridad. Mario Guaraña fue un precursor en el intento de privatizar los ferrocarriles de carga, tuvo que pelear con un montón de gente, después hubo otros que los pudimos seguir, pero lo cierto que los pueblos están desconectados, pero mucho antes de esta discusión. Los pueblos empezaron a desconectar cuando se acabaron las locomotoras a vapor y el tren no para más cada 50 kilómetros para llenar la caldera con agua. Pero en el estado que todo lo puede, esos pueblos siguieron existiendo con la estación, no importa el pueblo, con la estación, el guarda, los empleados, aunque el tren pasara de largo. Y hay un mito colectivo de que el país se despobló y se desbandó gracias a las privatizaciones de los años 90. Está también el mito de que queremos ferrocarril, y vuelvo, si irían a una encuesta acá, a todos les parecería que no sería mala idea tener ferrocarriles. Si les pregunto a cada uno de los que dicen que les querrían tener más ferrocarriles, si estarían dispuestos a viajar en ferrocarril al interior, a Bariloche, por ejemplo, posiblemente la mitad me contaría que tal vez, y un cuarto diría sí, yo iría en ferrocarril. Perfecto. Y si el boleto para ir a Bariloche en ferrocarril costara 2,5 veces más que el avión, ¿irían en avión o irían en ferrocarril? Y creo que ahí no me queda ninguno que diga yo voy a usar el ferrocarril. Esto es lo que pasa con estos trenes que está armando el Estado. Cuesta un boleto a cualquier ciudad a las que va 10 veces menos que lo que cuesta en ómnibus. ¿Para qué? Para que alguien que dice no tengo nada que hacer y puedo esperar al día que el tren vaya, me voy a comprar el boleto a Pinamar por 600 pesos cuando en el ómnibus me cuesta 4.000. O a Santiago del Estero por 1.200 cuando el ómnibus vale 8. El mito de que no hay ferrocarriles es el producto de la eliminación de los trenes de pasajeros de larga distancia que nadie usaba en el año 93 cuando se tomó esta decisión. Del total de movimientos terrestres que había en el año 93, 100 millones de pasajeros por año, el ferrocarril transportaba 7 millones. 93 millones de pasajeros iban en ómnibus. Esto fue lo que se desmanteló. Aclaro, 1/3 de esos 7 millones iban a Mar del Plata. Ahora que el Estado recuperó los ferrocarriles y que tenemos 56 localidades unidas por ferrocarril, de los 80 o 90 millones de pasajeros que se mueven en transporte en el territorio argentino, lo hacen en ferrocarril 2 millones de personas, o sea, mucho menos que cuántos se cerraron, y de esos 2 millones hay 800.000 que son pasajeros a Mar del Plata, otros 700.000 que son trenes regionales de corta distancia, como el tren a las nubes, que va de San Antonio de los Cobres al viaducto, o sea, un recorrido de media hora, el ferrocarril que va de Posadas a Encarnación, que lo tiene un privado y que son 15 kilómetros. Todo esto suma esta millonada de dólares que nos cuesta el ferrocarril por año. Entonces, hemos unido 56 localidades y todos nosotros pagamos esas 56 localidades. Y finalmente, los ferrocarriles del área metropolitana, que mueven 1.200.000 pasajeros por año, por día, son unos 400 millones de pasajeros por año. El Estado fue recuperando de a poquito, y aunque no lo crean, en el año 1998, la frecuencia, puntualidad y regularidad, esto es, los trenes corren de acuerdo a la programación, llegan a horario y están separados unos de otros, de Buenos Aires, era mejor que la de París. Y todos ustedes se llenarían la boca diciendo, en París yo voy en tren porque no hay nada mejor. En Argentina no me subo un tren ni por casualidad. Bueno, en ese momento los indicadores mostraban estos números, con trenes de 30 años de antigüedad, operado no por los empresarios argentinos solamente, sino por la obligación que había en ese momento de traer operadores internacionales. Bueno, esos índices ya los perdimos. Y si tenemos tarifas ferroviarias aumentadas de 15 pesos, cuando el boleto hoy, el boleto que pagaban los que viajaban hasta 1992 o 93, hoy ese boleto estaría costando 150 pesos. Es lo que pagaba la gente hasta ese momento, históricamente, entre 45 y 55 centavos de dólar, dólar real. Ahora estamos pagando 15 pesos, o sea que por cada pasajero que se sube a los trenes en el área metropolitana de Buenos Aires, todos pagamos 120 pesos extras para que vaya esa gente. No les cuento lo que pagamos para que vaya la gente a Pinamar, para que vaya la gente a Santiago del Estero o para que vayan a Rosario.
El otro día en un Zoom que tuve político, me decía una persona que vivía en Pinamar, ¿usted sabe de este dato que hay? Porque nosotros vivimos en Pinamar y como tenemos tiempo, porque vivo jubilado, puedo ir a Buenos Aires en el tren, cuando abren las boleterías, el día que empiezan a abonar los boletos, voy y ya no hay boletos. Digo, qué raro. Dice, ¿usted sabe, usted que es un especialista, que los boletos a Pinamar van las empresas de ómnibus cuando abren la boletería y se compran todos los boletos para que la gente se vea obligada a ir en ómnibus que vale 3.000 o 4.000 pesos el boleto? Entonces, no solo estamos pagando los 30 o 40 millones de dólares que nos cuesta el ferrocarril para poner trenes para los presuntos pobres que ni siquiera pueden viajar porque cuando llegan a la ventanilla no hay boletos. Estos son los desafíos. Parece un mitin político esto. Con la hidrovía, y Clara se paró aquí, me dijo cuando se pare aquí yo tengo que parar. Con la hidrovía, que todos se quejaban, y vuelvo a uno de los otros grandes mitos, la hidrovía había que privatizarla porque por la hidrovía circulaba contrabando y drogas. Y todo el mundo cree que es así. Efectivamente, por la hidrovía circula contrabando y drogas. Pero los que tienen que controlar el contrabando y las drogas es la prefectura y es la policía. El concesionario draga, pasa sus equipos, el concesionario es un concesionario belga, la mejor empresa del mundo, y los operadores le pagaban a un sistema administrativo el peaje por usar ese. Ahora no solo van a pasar drogas y contrabando, ahora que el Estado va a administrar la hidrovía, imaginan el resultado. Como parte de esta reestatización decidieron hacer el canal Magdalena, del que nadie habla, que es una extensión de esta profundización hacia el lado de La Plata. Agregar el canal Magdalena significa 400 millones de dólares extras. El estudio de factibilidad que se hizo, los que manejan números lo saben, dio 0,14. O sea, tendría que haber dado 1, esto es decir que van a ingresar 14 por cada 100 que se van a gastar. Un disparate total que va a terminar haciendo aumentar la tarifa del ingreso al Paraná, que era otro de los mitos, que era muy caro, que en términos tal vez internacionales era caro, pero las empresas estaban encantadas de pagarlo porque pasamos de 13 millones a 100 millones de toneladas, porque había un canal confiable que 365 días al año se podía circular. Ahora, la Administración General de Puertos, que depende del Ministerio de Transporte, también va a poner esta hidrovía y estos 400 millones de dólares que los vamos a pagar con plata de los contribuyentes, cuando haya que poner las tarifas se lo van a cobrar a los granos que van a Rosario. 2 títulos más y ya sí dejo. El presidente quería que habláramos de transporte sustentable. Esto requiere una charla en sí misma, pero este tema es también una gran oportunidad. La Argentina adhirió al convenio de París firmado en 2015. Yo, trabajando en la CAF durante 6 años, fui a las reuniones de las partes, participé de la firma de este convenio. Argentina adhirió a este convenio y se comprometió a hacer reducciones sustanciales de carbono para el año 2030. Entre estas reducciones de carbono, una de las más importantes es el traspaso de cargas de los camiones al ferrocarril. El ferrocarril debería transportar el doble. El ferrocarril debería duplicar su carga, pero hoy la carga que transporta el ferrocarril es el 15% de toda la carga que se mueve en el país. O sea, que alguien me decía, ¿qué haces con Moyano? Bueno, Moyano va a perder poco si esto se transfiere al ferrocarril. Y terminando con el tema de la sostenibilidad, todos están pensando en los autos eléctricos. La Argentina no debería meterse en los autos eléctricos por los próximos 10 años, porque es una tecnología que para país es cara y tenemos gas de sobra, y probada utilización de ese gas para que en el proceso de transición, mientras los costos de los vehículos eléctricos baje, la Argentina con gas puede hacer una reducción sustancial de las emisiones a un costo que, si el gasoducto de Vaca Muerta funciona bien, nos puede resolver este problema. Y de paso, para hablar de sobrecostos, se adjudicó ahí participó el nuevo ministro de Economía, el tercer tramo del gasoducto de Vaca Muerta, y el costo de ese tramo es 60% superior al de los 2 tramos anteriores que se habían adjudicado pocos días antes. Y esta adjudicación se hizo a una empresa conocida de las autoridades. O sea, muchas cosas no cambian. Y el último título es el transporte urbano. Ya les dije,
el país subsidia al transporte del área metropolitana de Buenos Aires. El área metropolitana de Buenos Aires y particularmente la ciudad de Buenos Aires se ve muy bien en materia de transporte en términos decorativos. En términos funcionales tiene una enorme cantidad de deficiencias que lamentablemente, con la oportunidad que ha habido para hacer las correcciones necesarias, hasta el momento no se han hecho. Y todos los argentinos, y sobre todo nosotros que vivimos en el área metropolitana, estamos dispuestos a quejarnos de un montón de cosas, pero no nos quejamos de la congestión. Antes hablábamos de los pobres trabajadores que vivían lejos y tenían que tomar 3 vehículos y se pasaban 1 hora y media viajando. Bueno, los que viven en el conurbano, particularmente en la zona norte, se deben pasar más de 1 hora y media yendo y volviendo en automóvil. Y el costo de la congestión en la ciudad de Buenos Aires, los efectos secundarios, son más de $1.000 millones por año. En pérdida de combustibles, en tiempo perdido, en daños, en accidentes. Dado que ya Clara me muchísimas va a sacar de la oreja, aquí ingeniero Cogan. Bueno, tengo muchas preguntas. Le pedí a Carolina que estuviera al lado mío porque algunos lo envían a mi celular, otros al número del Rotary, pero la primera pregunta es ¿cómo cambiar el sistema de transporte en la Argentina con sindicatos que tienen líderes como Moyano? ¿Esto es posible? Esto es posible y yo tal vez pueda ahorrarle una cantidad de dudas a un montón de gente. Todo de lo que estoy hablando y todos los desafíos y oportunidades que hay para cambiarlo, ya se hizo. No estamos hablando de la teoría sobre países que terminamos diciendo, bueno, son escandinavos, son centroeuropeos, tienen siglos de cultura. Ustedes tal vez no me crean, pero el mundo técnico estuvo en los 90 en Argentina tratando de copiar o imitar los procesos de reforma que se hicieron, y no fueron reformas perfectas, tuvo montones de dificultades, hubo errores, el apuro y la improvisación llevó a no hacer todo perfecto, pero fueron cambios que hasta el día de hoy se siguen utilizando. Todos los ferrocarriles de América Latina, insisto, desde México hasta Argentina, han sido privatizados por el equipo que trabajó en el proyecto de Argentina. Ninguno volvió al Estado, excepto en Guatemala, creo. En el único país donde esto funcionó mal fue en Argentina. Y si bien es cierto que había empresarios corruptos, la principal razón por la que funcionó mal fue porque el Estado no cumplió con sus obligaciones contractuales. El Estado tenía contractualmente obligaciones de controlar y por desidia, incompetencia y después por los negocios, no controló lo que tenía que controlar. Y si al zorro le dejan el gallinero abierto, se come las gallinas. El Estado tenía la obligación de poner alambrado y no los puso. Y en los 90, los gremios ferroviarios, que parecen haber sido históricamente lo peor, no chistaron. Se resolvió políticamente. Y Moyano, con quien he estado a solas más de una vez, finalmente está dispuesto a escuchar en tanto y en cuanto no pueda tener que abandonar algunas de sus actividades colaterales, para no decir cosas que me puedan costar un juicio después. Jorge, ¿qué piensas sobre la necesidad de crear un puerto de aguas profundas en la Argentina? La Argentina tiene puerto de aguas profundas. Tiene el puerto de Bahía Blanca, que es naturalmente profundo, tiene el puerto de Quequén, que es bastante profundo, más de 40 pies, sin embargo, por Bahía Blanca y Quequén se exporta el 20% de los granos que se exportan en total. El 70% este año se exporta por el complejo de Rosario y toda la cadena de puertos que vienen desde Santa Fe hasta el Río de la Plata. Y la principal razón es que es más cerca, es más fácil, de modo tal de que el famoso puerto de aguas profundas de Punta Médano, pero en ese momento no había hidrovía y no había nada de lo que es ahora el comercio internacional. Yo creo que sería una excelente idea si alguien está dispuesto a poner la plata y arriesgarla. En ese caso, yo compro. Si es plata del Estado, ni un centavo. Otra pregunta. Los contenedores están en serios problemas con el aumento de los precios internacionales. Por ejemplo, el terrestre 50%. Me gustaría conocer su opinión sobre este tema, porque estos aumentos son de este año e influirá en la inflación mundial. La Argentina todavía
está muy limitada en términos de movimiento de contenedores. Se deben mover por año, no tengo las cifras recientes, pero el equivalente a 2 millones de TEUs, o sea, como si fuera 2 millones de contenedores, que no es tanto. El 70% sale de Buenos Aires y sus alrededores, que entre paréntesis está camino, los contratos están vencidos, está camino también de ser reestatizado. Ferrocarriles, hidrovía, puertos de Buenos Aires podían haberse resuelto en el periodo 2015-2019. Se decidieron prorrogar transitoria y provisoriamente todos estos contratos y se dejó servido en bandeja para el 2019 en adelante la reestatización de todas las cosas. Si el puerto de Buenos Aires se llegara a estatizar o a hacerse alguna maniobra como está en camino de hacerse la hidrovía, corremos serios riesgos de empezar a tener también limitaciones en el movimiento de contenedores. La Argentina tiene costos logísticos muy altos, costos terrestres muy altos. La Argentina está más lejos del mundo que nadie respecto de sus exportaciones y los costos marítimos no los podemos reducir porque las empresas marítimas son internacionales y tampoco podemos reducir la distancia. Si estamos a una cantidad de millas de Shanghái o de Vietnam, que es otro de nuestros grandes compradores de granos, esa distancia en el globo no se puede cambiar, pero sí podemos reducir los costos para traer los granos hasta los puertos. Y en medio de todo este desorden administrativo, corrupción, incompetencia, esos costos no los podemos todavía bajar. Y el tema de los contenedores, respecto de estos otros costos que tiene la Argentina, no termina siendo un tema sustancial, aunque debería serlo, pero tenemos tantos sobrecostos en tantas otras cosas que estos se ponen la lista en un lugar secundario. Esta sucesión de mitos respecto al supuesto desmantelamiento de los ferrocarriles en los 90, ¿no implicó un abandono de la responsabilidad de la administración en ese momento de elaborar un storytelling o relato que afirmara cómo era la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Yo creo que hubo un relato parcial que no se afirmó, pero a partir del 2002 se instaló un relato tan fuerte, arbitrario, que ya es muy difícil cambiarlo, porque se ha puesto en la cabeza de gran parte del país este otro relato, y entonces con un discurso no alcanza. Habría que empezar a probarlo y haría falta muchos voceros para que revean la historia y retransmitan este otro relato que en los 90 quedó perdido. Porque finalmente, cuando se habla de los 90, termina Menem, tenía que haber pedido precio y no fue. Cavallo, qué desastre Cavallo en el 2001, tampoco fue. Dromi, bueno, ¿para qué vamos a hablar? Entonces, todos los actores de ese momento están en una lista de descalificados y es medio inlevantable eso. A menos que la sociedad entienda que estamos camino a la quiebra que ya tenemos. Aerolíneas nos costó, desde el 2008 que se reestatizó, 10.000 millones de dólares. Yo no estoy diciendo, ninguna cifra que yo he dado son datos míos. Todos están en la web de argentina.gov.ar. Los datos sobre la pérdida de aerolíneas están en la web. Aerolíneas nos costó 10.000 millones de dólares. El patrimonio neto de Aerolíneas desde hace 7 años es negativo. Y si vuelvo a hacer una encuesta, todos aquí mayoritariamente dirían: no, queremos tener aerolíneas. Ahora, ¿queremos tener aerolíneas de 10.000 millones de dólares? Pero es difícil porque si nosotros, yo conozco el tema, a mí me va a pasar con el relato en otros sectores, si nosotros somos compradores de estos relatos, y la verdad es que de los temas de transporte hay muy poca información, entre otros, sin que Clara se ofenda, los medios no saben mucho, es un tema muy complejo y hay escasísimos periodistas que hablan sobre estos temas. Y los pocos que hay, bastante bien formados, son parte del relato otro que queremos cambiar, del relato de los 2002 hasta acá. Entonces, estamos en una especie de arrinconados, con la boca tapada, y si no conseguimos más voceros, creo que estamos en una situación bien complicada, a menos que el país llegue a un estado de quiebra total y el caos que nadie quiere, para poder explicar por qué llegamos acá. Pero
Estamos hablando que hacen falta 3.000 millones de dólares para sobrevivir en el Banco Central hasta que lleguen las elecciones. Aerolíneas se come 800 millones de dólares este año. Y cuando hubo pandemia también, no viajaba nadie. Peor todavía, porque al menos ingresan algunos dólares por la venta de boletos. Cuando no viaja nadie, todos son los gastos. Aerolíneas también llegó a tener 5.000 empleados. Y ahora tiene otra vez 13 o 14, el máximo de la historia. Mucho más que lo que tenía cuando se privatizó. Dos preguntas, una que me acaba de llegar y otra para cerrar. Jorge, ¿cuál es la razón para que los trenes demoren más tiempo que hace 20 años para recorrer la misma distancia a pesar de la evolución tecnológica? Y yo agregaría para cerrar, a mí me parece muy importante el tema de tener una narrativa, un relato. La pregunta que yo te hago es, si se ganan las elecciones en el 2023, ¿hay gente pensando en cómo construir esa narrativa que falló o faltó en un momento determinado? Dos comentarios. El tema de la tecnología ferroviaria es un tema importante. ¿Por qué se discontinuaron los trenes de pasajeros de larga distancia en el año 93? Primero, viajaba menos del 7% de las personas. Las vías estaban destruidas. Y para llevar personas tienen que tener vías que tengan seguridad, porque los trenes descarrilan y las personas se quedan en la vía, o se hieren o se mueren. Los trenes de carga van a 20 o 30 kilómetros por hora actualmente. Pero mucho no importa, porque la distancia media para el transporte de grano son 300 kilómetros. Y si va a 20 kilómetros por hora o a 60, no hay mucha diferencia, demora 2 horas más para llegar al puerto. Todo el sistema de acopio o carga y descarga de los buques es más lento que el tiempo de viaje. Pero si uno va a mover pasajeros, tiene que tener las vías en condiciones. No solo porque si no van lentos, sino porque además por razones de seguridad. Los trenes de carga descarrilan un tren por día mínimo. Hay 400 descarrilamientos anuales. Y nadie se entera, a menos que el tren se caiga, los pobladores vayan, se roben la mercadería, entonces van todos los canales a ver qué pasó. Pero todos los días descarrila un ferrocarril. Y ese descarrilamiento es el doble en la mitad del sistema que tiene el Estado respecto de las empresas privadas. Para que entiendan cómo funcionan las cargas. La mitad del sistema ferroviario de cargas fue reestatizado. En este momento se mueven 18 millones de toneladas por año en ferrocarril. Las 3 líneas privadas, que ocupan más o menos la mitad del sistema, transportan el 75%. Las 3 líneas públicas, el 25%. Esta es la comparación. Sector privado-Estado, no el verso, no la dialéctica o la ideología. Entonces, la tecnología es muy buena, pero en Argentina no hay plata para las vías, no hay plata para hacer esas vías. No hay plata para un tren de alta velocidad. Se le ocurrió a un gobierno hacer un contrato y pagó un adelanto por el tren Buenos Aires, Rosario, Córdoba. No hay ningún corredor en América Latina, excepto San Pablo Río, para que haya suficientes pasajeros que permitan financiar parcialmente un tren de alta velocidad. Y San Pablo Río, que se decidió empezar, tiene suspendidas las obras hace 5 años porque Brasil no tiene plata para terminar el ferrocarril entre San Pablo y Río. No estamos hablando entre Buenos Aires y Bogotá, entre San Pablo y Río. Entonces, sí hay un problema tecnológico. El problema tecnológico es que la Argentina no tiene pasajeros para transportar a larga distancia y entonces no hay plata porque habría que invertir en vías impagables. Y el relato para el 2023, el único que sé que está pensando en eso soy yo. Pero como yo no voy a hacer gobierno en el 2023, no va a servir para mucho. Yo creo que no están pensando en nada, porque ¿qué pasó con el relato entre el 2015 y el 2019? Entramos en un proceso de sofisticación, con una cantidad de ideas que podemos dejarla para otra reunión, bastante poco imaginativas, no porque no hubiera imaginación en cuanto a la creatividad, sino imaginativas en términos financieros. Podemos pensar en el RER, por ejemplo. Se iba a hacer una red subterránea de alta velocidad debajo del subterráneo de todo Buenos Aires.
Y esa red costaba 5.000 millones de dólares. ¿Para qué? ¿Para qué gastar millones de dólares en ciclovías? ¿Para qué hacer cosas que nadie usa? Nos cuesta 1.000 millones de dólares la congestión, hay que arreglar el problema del tránsito. Es un relato que la hidrovía es para la gente saludable y pobre que va en bicicleta. No, las ciclovías mal puestas generan una gran congestión, y el relato de que hay que disminuir la cantidad de automóviles porque lo moderno es ir en otra cosa y porque se gasta mucho combustible, es otro relato, porque atrás de los automóviles están los colectivos con la gente pobre que no puede ir en auto adentro del colectivo, y eso se demoran igual que los autos. No se pudo construir un relato entre el 2015 y el 2019 para explicar por lo menos razonablemente lo que se está haciendo, pero en Buenos Aires tenemos un microclima y nos creemos un montón de cosas. Jorge Kogan, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por asistir a la reunión.